Alumnos, ante todo, un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de biología. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante y a la vez importante en su parte teórica. Vamos a hablar de una biomolécula orgánica importantísima. ¿Y cuáles son los ácidos nucleicos? ¿Ya? Los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Vamos a definirlos primero. Son biomoléculas o macromoléculas orgánicas pentarias. Al decir pentarias quiere decir que estas moléculas ya importantes van a tener en su interior esencialmente átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Como pueden ver en el esquema, ya pueden tener una idea que básicamente ahí está involucrado el ADN y está dentro del núcleo celular. Y acá, como pueden ver, los cromosomas. Entonces, una vez ya definido los ácidos nucleicos, vamos a pasar a lo siguiente, que es la importancia. Los ácidos nucleicos son importantes porque contienen la información genética y al contener dicha información genética, la transmiten a través de su descendencia. Vamos a hablar también un poco de historia. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Meijer en el año 1868, ¿ya? ¿Y cómo fue ese descubrimiento? Él, ya, en la observación que estaba haciendo en una célula sanguínea llamada glóbulos blancos, en una secreción purulenta, a través de un microscopio de alta resolución, se dio cuenta que habían estructuras moleculares en el interior de dichas células, sobre todo en el núcleo. ¿Ya? Pero las descubrió nada más. Posteriormente, años después, como ven, en 1953, Watson y Crick determinaron su estructura molecular, o sea, ellos pudieron observar y descubrir cómo era la estructura, por ejemplo, de acá, de esta forma molecular del ADN, ayudándose básicamente del microscopio electrónico de barrido, ya que dicho microscopio podía observar moléculas y átomos. ¿Ya? Y gracias a ese descubrimiento de la estructura molecular de los ácidos nucleicos, ellos ganaron el premio Nobel. Como pueden ver acá en esta foto, ellos están tratando de explicar a través de esto, ¿no?, cómo era la estructura molecular del ADN. Ahora, como sabemos muy bien, su importancia radica de los ácidos nucleicos en que dirigen la síntesis de todas las proteínas, determinan la variabilidad individual dentro de una especie, constituye la materia prima de la evolución y permiten transmitir características de una generación a otra. Luego vamos a estudiar la organización química, o sea, cómo están organizados, qué elementos químicos, qué moléculas están formando estos ácidos nucleicos. Primero, hay que definir que están constituidos por unidades básicas, llamadas también monómeros. ¿Ya? Ojo, las unidades o monómeros son las unidades básicas, son sinónimos, para aclarar esto. ¿Y cuáles son las unidades o monómeros de los ácidos nucleicos? Son los nucleótidos, que se unen mediante enlace fosfodiéster, que también vamos a estudiar en esta clase. A ver, si ustedes pueden ver en este esquema, este es un nucleótido, ¿ya? Todo esto que les estoy presentando, ¿ya? Y viene a ser la unidad básica o monómero de los ácidos nucleicos, que a la vez están constituidos por moléculas más pequeñas, como por ejemplo la base nitrogenada. ¿Y qué es una base nitrogenada? Ya, como ustedes pueden apreciar, son compuestos cíclicos que están conformados por carbono y nitrógeno básicamente. También tienen oxígeno e hidrógeno, como pueden ver. El nitrógeno es importante acá. A la vez pueden ser de dos formas, como están apreciando.
las pirimidinas, como la citosina, timina y uracilo, que van a estar constituidas por un solo anillo, como pueden ver, un anillo cíclico. Otro tipo de bases nitrogenadas que participan en la formación de un nucleótido son las purinas. Como pueden apreciar, están conformadas por dos anillos. ¿Y cuáles son? La adenina y la guanina respectivamente. ¿Ya? Recuérdenlo bien. Otra molécula que conforma un nucleótido es la famosa pentosa. Como ustedes pueden apreciar, la pentosa es un monosacárido de 5 carbones, como pueden apreciar acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay dos tipos de pentosas que participan en la formación de los ácidos nucleicos. ¿Y cuál es la diferencia? La ribosa y la desoxirribosa. La ribosa, si este radical es OH y está presente esta pentosa en el ARN que luego vamos a poder apreciar. Si este radical que ven acá de la pentosa es hidrógeno, entonces esa pentosa se llama desoxirribosa, que participa en la formación del ADN. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes aprecian este esquema, la base más la pentosa forma un nucleócido, como pueden apreciar acá. ¿Ya? Pero un nucleótido está formado por un nucleócido que a la vez está formado por una base nitrogenada y pentosa. Reitero, por favor. ¿Ya? Más un ácido fosfórico sería un nucleótido llamado monofosfato. Pero si a este nucleócido está formado por dos ácidos fosfóricos, se llama nucleótido difosfato. Pero hay nucleótidos que están formados por 3 ácidos fosfóricos y eso se llama nucleótido trifosfato. Como ustedes pueden apreciar, ese es importante. Ahora, como ustedes ven y observan, la pentosa forma el esqueleto molecular de los nucleótidos. ¿Ya? Acuérdense bien ese concepto. Acá están los ácidos fosfóricos, como pueden apreciar. Los ácidos nucleicos más conocidos son el ADN y ARN y no son los únicos. Por ejemplo, otro ácido nucleico conocido también es el ATP, llamado adenosintrifosfato, que es una molécula netamente energética para las células. ¿Ya? Y esa molécula está formada por una pentosa, la base nitrogenada llamada adenosin, que es la adenina, y 3 ácidos fosfóricos. Por lo tanto, sería un nucleótido trifosfato. Una vez estudiado la composición o organización química de los nucleótidos, estos se van a unir para formar cadenas muy grandes y largas. Y eso a través de enlace fosfodiéster. Por lo tanto, si ustedes pueden apreciar, acá tengo un nucleótido cuya base nitrogenada es la adenina. Y acá hay otro nucleótido que también está formado por la base nitrogenada adenina. ¿Y por qué se le dice enlace fosfodiéster, alumnos? Porque el fósforo, ¿ya? Va a tener un doble enlace. Uno con este de acá, con el carbono 3, como pueden apreciar de esta pentosa, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? En el carbono 3 se realiza esta esterificación, por eso este enlace llamado éster, en el carbono 3 de esta pentosa. ¿Ven? Como pueden apreciar. Se unen y forman una molécula de agua. ¿Ya? Y el otro extremo de este ácido fosfórico se une también a través de un enlace éster, que es en el quinto carbón, ¿ya? En el carbono número 5 de esta pentosa del otro nucleótido que estamos viendo acá. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y miren, también igual,
agarra el radical oxidrilo con el hidrógeno y se forma una molécula de agua. Es por esa razón que se dice fosfodiéster. Fosfo por el ácido fosfórico, di, que es doble enlace, mire, por este lado, este polo, el enlace éster y este también otro enlace éster. O sea, hay dos enlaces y de ahí viene diéster. ¿Ya? Entre el tercer carbón de la pentosa de este nucleótido con el quinto carbón de la pentosa de este nucleótido respectivamente. Es por esa razón que acá se dice que la cadena 3 a 5, recuérdenlo, quiere decir que la cadena está en dirección del enlace 3 al carbono 5 de acá. Ahora, como resultado, tenemos ya la unión de este nucleótido con el otro nucleótido a través, ven, de dos enlaces éster. Por eso le dicen, y estos enlaces éster, estos dos enlaces se hacen el ácido fosfórico con las pentosas respectivas de cada nucleótido. Por eso le dicen fosfodiéster, químicamente hablando. Una vez estudiado este enlace fosfodiéster, vamos a estudiar lo siguiente. ¿Qué cosa es? Los ácidos nucleicos más importantes y conocidos. ¿Cuáles son? Son dos nada más. El ácido desoxirribonucleico, cuyas siglas son el ADN, y el ácido ribonucleico más conocido por ARN, que son las siglas del ácido ribonucleico. Y acá he hecho una tablita para poder comparar sus características y diferencias entre ambas, o entre ambos ácidos nucleicos. Por ejemplo, ¿cómo es la cadena del ADN? Es una cadena bicatenaria, quiere decir doble cadena, bicatenaria, que está conformada por cientos de nucleótidos. Y la pentosa que participa en esos nucleótidos es la desoxirribosa. A diferencia del ARN, es una cadena monocatenaria, o sea, por una sola cadena, ¿ya? De cientos de nucleótidos, cuya pentosa que participa en la formación de esos nucleótidos es la ribosa. Ahora, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que participan en el ADN? Son la adenina, citosina, guanina y timina. Pero le he puesto de color rojo porque la timina es la base nitrogenada exclusiva del ADN. ¿Ya? Y en el ARN está también la adenina, citosina y guanina, pero en vez de la timina es reemplazado por el uracilo. O sea, el uracilo es la cadena exclusiva del ARN. ¿Cuál es la función del ADN? Almacena la información genética de los seres vivos, o sea, contiene el código genético, así de sencillo. El ARN permite la expresión de la información biológica. Ubicación. Se encuentra el ADN en el nucleolo de las células, cromatina o cromosomas, mitocondrias y cloroplastos. ¿Dónde ubicamos el ARN? En el nucleolo y los ribosomas. La estructura del ADN es de doble hélice, como saben ustedes, cubierto y propuesto por Watson y Crick. ¿Qué es? Es una, y la estructura del ARN según el tipo, que vamos a poder estudiar ahora mismo. Si ustedes pueden apreciar, el doble hélice quiere decir que es una doble cadena antiparalela. Quiere decir que una va, miren, ¿se acuerdan que yo le hablé anteriormente de 5 a 3? Y la otra cadena va en dirección contraria, de 3 a 5. ¿Ya? Sobre un eje imaginario y que están complementados los nucleótidos, como pueden apreciar acá, a través de enlaces puentes de hidrógeno. Aquí están los enlaces fosfodiéster, ¿ven? Como pueden apreciar. Pero aquí están los enlaces puentes de hidrógeno. Ahora, si ustedes ven, aquí he hecho un esquema o he tratado de esquematizarlos, que la timina se une con la adenina o viceversa, ¿ya? O sea, y como acá vuelvo a repetir, los nucleótidos se entrelazan con enlace puente de hidrógeno. Pero la adenina se aparea con la timina en el ADN. Profesor, y si fuera en el ARN, la adenina sería con el uracilo, porque la timina es reemplazado en el uracilo en el ARN presente. Y se unen, miren acá, a través de dos puentes de hidrógeno. La guanina se aparea con la citosina o viceversa, la citosina con la guanina a través de tres puentes de hidrógeno.
Y como pueden apreciar, A significa adenina, T timina, a través de 2 puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Ahora, hay 3 tipos de ARN, el ARN mensajero codón, el ARN ribosomal y el ARN transferencial. El ARN mensajero es la copia exacta del ADN que codifica un aminoácido y es de estructura lineal, como pueden apreciar. También le dicen codón porque esta estructura, el codón, es la secuencia de 3 nucleótidos, ¿ven? Acá adenina, 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 que representa la codificación a la vez de un aminoácido. El ARN ribosomal, si pueden apreciar, es de estructura globular. ¿Y cuál es su función? Participa en la síntesis de proteínas. El otro tipo de ARN es el transferencial, que transporta los aminoácidos a los ribosomas para formar las proteínas. Quiere decir que lee y busca los aminoácidos por complementación y es de estructura en forma de trébol. ¿Ya, chicos? Entonces, acá en el siguiente esquema es lo que está acá. Miren, ya en forma más grande, globular, el ARN ribosómico, que asocia a proteínas y forma los ribosomas. El ARN mensajero, que es de forma lineal, como pueden ver, apreciar acá, copia información del ADN y lo transporta hasta los ribosomas. Y el ARN transferencial se une a los aminoácidos para formar las proteínas en los ribosomas. Bueno, alumnos, todo esto es correspondiente a la teoría de los ácidos nucleicos. Espero que haya sido de mucha importancia y comprensión para ustedes. Muchas gracias.